Número uno, ¿qué sería, doctores? Número uno. Aquí, El cuerpo calloso. exactamente, cuerpo calloso. ¿Qué es el cuerpo calloso? Bueno, el cuerpo calloso son fibras que están conectando, fibras de las axones, de ciertas neuronas, que van a estar cruzando de un hemisferio a otro. ¿Sí? Si están cruzando de un hemisferio a otro, se les conoce como fibras de tipo. ¿Han oído los tipos de fibras? ¿Ya los leyeron o todavía no? Yo sé que también llegamos para allá, pero a lo mejor en algún otro módulo, en algún otro sistema ya lo han leído. Conocen los tipos de fibras que hay en sistema nervioso central y en específico a nivel ya encefálico. Chequenlo, doctores, qué tipos de fibras hay a nivel de sistema nervioso central y lo vamos a estar discutiendo en las próximas clases. Entonces, bueno, no les voy a decir qué tipo de fibras son estas, pero son las que están conectando un hemisferio cerebral con otro. Entonces, es sustancia blanca. De hecho, hay una afección congénita que se caracteriza por agenesia del cuerpo calloso. Quiere decir, no se desarrolla el cuerpo calloso y pueden venir ciertas características clínicas, aunque no es tan notable un, una deficiencia cognitiva. Este es el cuerpo calloso, que vean que está inmediatamente o en contacto casi directo con el diencéfalo. Esto que se ve aquí negrito, doctores, que es el número 2. Esto negrito. Ah, bueno, no es ¿El el, fornix? no es el número 2, perdón, doctores. No, esta es otra estructura que no. No, lo negrito. Acuérdense que lo que se ve negro en una resonancia magnética es una densidad muy parecida a lo que es el agua. ¿Podría ser el tálamo? ¿No? Si les estoy diciendo que es agua, Sería líquido cefalorraquídeo. ¿sí? Y que estaría conformando a qué. ¿Cómo se llamaban estas estructuras huecas en el cerebro, en el sistema nervioso central, que tienen en su interior los líquidos cefalorraquídeos? ¿Las meninges? No, no, no. Ventrículos. Ventrículos, exacto. Son los ventrículos. Acá estamos viendo el ventrículo lateral, en este corte. Luego tenemos, ahora sí, en el 2 comentaban directamente en relación con el diencéfalo, el fornix, ¿no? O también se le puede conocer como el trígono cerebral, fornix o trígono cerebral. Este fornix pues tiene conexiones directas con una estructura, no sé si la recuerden, en un caso clínico lo observamos, hipocampo. ¿Se acuerdan qué función tenía el hipocampo? No, no, doctores. ¿Era el de la función de la memoria? Exactamente. Es el de la memoria y se acuerdan en el caso clínico del paciente con Alzheimer no se encontraba. Entonces el fornix tiene conexiones directas en el hipocampo, también con el tálamo. Es de ahí que van a haber repercusiones emocionales también de la memoria. Luego tenemos en el 3, tenemos el 3. Vamos a sacar. ¿Qué vemos en este 3? De las estructuras más grandes del diencéfalo. El tálamo. El tálamo, exacto. No estamos hablando del tálamo. Luego debajo del tálamo en el 4. En este corte. ¿El hipotálamo? No, no. Si alcanzan a ver esto de aquí, ¿qué es esta prominencia? Sí, sería
Este es el puente, por lo tanto aquí, que es el mesencéfalo, ¿no? Entonces el 4 es el mesencéfalo. Luego el 5, vean exactamente lo que está dibujando aquí. Igual se ve más oscuro, ¿no? El cuarto ventrículo. Acuérdense, el cuarto ventrículo está en el cerebelo y el tallo. El cuarto ventrículo, luego el 6. El cerebelo. El 7. Exactamente, ¿no? Oblonga. Ahora vamos a ver aquí es como 8, 9, 10, 11, 12. El 8. Sigue siendo parte del cuerpo calloso, nada más que el cuerpo calloso tiene varias estructuras y de hecho lo vamos a estar viendo en el sistema nervioso central, en específico aquí en cerebro, ¿no? Esto de aquí, estas curvaturas que hace, más que nada estructuras de la sustancia blanca, se les van a conocer como rodillas. Entonces está la rodilla del cuerpo calloso. La rodilla. Ujú. Todo esto que viene siendo el 9. ¿Sería el lóbulo frontal? Exacto, ¿no? Lóbulo frontal. El 10, que ya lo habíamos dicho, el puente. El 11. 11, doctores. Es una pregunta capciosa. C11 ya no es parte del sistema nervioso central, sino vean que es prácticamente toda la cavidad nasal. Cavidad nasal, el 12, que es lo que se ve más blanquito, lo blanquito aquí es hueso, ¿no? Vean todo. La lámina perpendicular. No, es el paladar. Ah, Es el paladar. Esto de aquí es el paladar, vean que inmediatamente está aquí la lengua o la cavidad oral. Entonces es el paladar duro y esto es la cavidad bucal. Sí, ven, doctor, eso. Entonces ustedes ya son capaces de poder reconocer estructuras, ¿no? Aquí estructuras en una resonancia magnética que se van a encontrar en los pacientes. Entonces, vean, ya saben identificar esto de aquí, que es corteza. Los diferentes lóbulos ya los podrían identificar. Estructuras subcorticales por debajo de la corteza, que es prácticamente diencéfalo, entre otras, pues ya también están, por lo menos en este corte sagital, ya lo pueden identificar. Si hay una hemorragia, si hay un tumor, ¿no? Ustedes podrían decir, bueno, la hemorragia proviene de cierto lóbulo, ya veremos la irrigación, entonces, ¿qué arteria ustedes pensarían que está afectada? Antes de hacer todas estas serie de estudios imagenológicos, pues ustedes se tienen que apoyar totalmente en la clínica, ¿no? Sí, les creo que sí los comentábamos la vez pasada con ustedes. En el servicio de urgencia se van a encontrar, ¿no? Una cantidad de pacientes a los cuales les mandan resonancia, tomografía por únicamente cefalea. Entonces, pues no es una buena práctica, ¿no? Hacerle tomografía a todo aquel que llega con una cefalea. Es una exploración, un interrogatorio, adecuados para evitar este tipo de sesgos. Bueno, acá entonces ya vimos este corte sagital, vemos estructuras importantes del diencéfalo, principalmente en este corte pues vemos al tálamo. Me va a cerrar seguramente, sí. No sé por qué cada vez que cambio de diapositiva me cierra esto. A ver, doctores, ya ven, ¿verdad? Aquí. Tómenle una captura de pantalla. Yo creo que sí, todos, la mayoría están en acceso a su computadora. Entonces tomen captura de pantalla y vamos a ir señalando estructuras
estructuras, así como lo hicimos la vez pasada con la doctora Lynn. Aquí vamos a ir también estructurando todo, ¿no? Porque ¿qué tipo de corte es? ¿Qué tipo de corte? Ese es coronal. No, no es coronal. Es transversal. Exactamente, transversal u horizontal. Aquí nos está dividiendo en una mitad superior, una mitad inferior, el cerebro. Entonces, ya verán que también, bueno, aquí no traigo una imagen, pero si ustedes checan estudios de imagen, váyanse ya también familiarizando, váyanse juntando, creo que también, no sé si lo mencionábamos, pero váyanse juntando con imagenólogos, cuando ustedes vayan con algún paciente, acérquense, ¿no? Digan, no nada más vayan como internos, porque no son camilleros, ¿no? Muchas veces van a ver que, lleven a tal paciente, y la pasan ahí, ¿no? Y no se acercan a los médicos radiólogos. Estos médicos radiólogos es una especialidad en imagenología y que desafortunadamente ustedes como rotación no la tienen implementada en clínicos. Ya el próximo semestre se van a clínicos y los 4 ciclos en ninguno pasan por imagen. Bueno, yo que sepa, en ninguno pasan por imagen. Entonces sí les recomiendo que se acerquen a los médicos imagenólogos para que puedan estar integrando muy bien la información que vemos aquí en el módulo, en especial, bueno, ya verán diferentes órganos, pero en cerebro, ¿no? Es muy común realizar resonancias o tomografías ante alguna patología en específico. Bueno, entonces es un corte transversal. Vemos la distribución de lo que es la sustancia gris. Véanlo cómo está en la periferia, lo más externo, y luego vienen todas las fibras, ¿no? Aquí quedamos, acuérdense, en la sustancia gris. Aquí la corteza, está el soma, el cuerpo de diferentes neuronas. Entonces, todas esas neuronas van a proyectar, ¿no? Van a proyectar sus fibras, sus haces, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo aquí, toda la sustancia blanca. Una de las estructuras más importantes y que leyeron que es incluso una relación directa con el tálamo, en especial lateral, ¿cuál era esta estructura de sustancia blanca? No lo vayan tanto checando, sino traten de correlacionarlo aquí con el esquema. ¿Sí ven toda esta sustancia blanca aquí? El Ya, brazo posterior bueno, a lo mejor leyeron el brazo posterior, pero ¿de qué? de ¿De la qué estructura? cápsula interna. De la cápsula interna. Bueno, entonces, es cápsula interna. Esto de aquí es la cápsula interna. Pero en sí, ¿qué es la cápsula interna? Acá tenemos neuronas que ya venimos, ya las discutiremos en la sesión adecuada, pero de una famosa vía que tiene que ver con el control del movimiento y que se decusa a nivel de la médula oblonga. ¿Cuál es esta vía? ¿Cuál es esta vía, doctores? Córtico médula espinal. Córtico espinal. Córtico espinal. De la corteza en específico motora. Entonces aquí vamos a ver, les voy a decir la importancia, ¿no? Que conozcan. Acá vienen las proyecciones de estas neuronas que son de la corteza motora. Van a emitir sus fibras. Vean sus fibras. Acá van. Se van a decusar a nivel de la médula oblonga y llegan a la médula espinal. Entonces, ¿por qué es importante? Porque una gran cantidad de accidentes cerebrovasculares de tipo hemorrágico por crisis hipertensivas se va a dar en esta zona, en lo que es la cápsula interna. Las arterias que están irrigando esta zona son altamente susceptibles a los cambios de la presión. Entonces, a través de esta cápsula interna es la principal vía, pasan otras vías también, pero la principal es la vía córtico-espinal, ¿sí? Aquí es donde ustedes esperarían encontrar también muchas de las hemorragias por aumentos súbitos de la presión arterial.
no se les olvide esta parte de la cápsula interna y su relación con la vía córtico-espinal. Entonces, esta porción de la sustancia blanca quedamos que es la cápsula interna. Desde el punto de vista anatómico, aquí estamos en la porción anterior, aquí estamos en la porción más posterior. Esto de aquí, ¿qué sería? Y justo aquí, ¿qué sería? Relaciones anatómicas. Doctores. Estructuras laterales y estructuras mediales. Ya andan cansados, doctores, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, medial, lateral, anterior y posterior. De tal forma que todo esto, ¿no? A esto se le va a conocer como el brazo que, esta porción de la cápsula interna. ¿Brazo qué? Brazo anterior de la cápsula El interna, ¿no? brazo anterior, exacto. Este de aquí. El brazo posterior. Sería Y el brazo justo, posterior de la cápsula interna. brazo posterior. Y justo este doblez que dijimos, ¿cómo se les llama? Y este ángulo que hace, rodilla. Rodilla. Entonces, brazo anterior, rodilla y brazo posterior de la cápsula interna. Si hay una cápsula interna, se imaginarán que habrá una ¿qué? Cápsula externa. Exactamente, ¿no? Entonces, esta es la cápsula interna. Esto de aquí es la cápsula externa y también hay una cápsula extrema, que es esta porción de sustancia blanca. Entonces son los tres tipos de cápsulas: interna, externa y extrema. La que tiene mayor impacto fisiológico y fisiopatológico es la cápsula interna, por lo que ya comentamos. Si ven, hay otras estructuras aquí, doctores, que también llaman la atención. Vámonos hablando sobre el tema en el que nos concierne. Justamente esto, en forma de huevo o de óvalo, ¿qué es? El tálamo. Tálamo, ¿no? El tálamo. ¿Esto de aquí qué será? Déjenme ponerles entonces en otros colores. Estos en conjunto se le conocen como los famosos núcleos de la base. Núcleos de la base. ¿Por qué estaría erróneo decir ganglios basales, como en algunos libros o algunos médicos todavía lo refieren? ¿Por qué estaría erróneo el término de ganglios basales o ganglios de la base? Doctora Mejía. ¿Sí me escucha ahí? Sí. Bueno, es que ganglio pertenece al sistema nervioso periférico. Bueno, cuando se refiere al al conjunto de somas de las neuronas. Exacto. Sí. El sistema nervioso periférico, ¿no? Entonces, de ahí que el término de ganglios basales esté erróneo, ¿no? Porque ganglio, la definición es conjunto de neuronas en el sistema nervioso periférico, mientras que núcleo es el conjunto de somas en el sistema nervioso central. Entonces, ven que hay diferentes porciones aquí de los ganglios, de los núcleos de la base. Entonces, este primerito que vemos aquí, superior al tálamo en este corte horizontal, se le conoce como núcleo caudado, que va en relación al tema de cuerpo estriado que vamos a ver. Entonces, núcleo caudado. ¿Qué otros núcleos vieron que se asocian con el estriado? El putamen y el globo pálido.
el putamen y el globo pálido, exacto. Entonces tenemos el más externo, el putamen, o el más lateral, el putamen, y más medial, esto de aquí es el globo pálido. Sin embargo, si lo ven más pálido, por eso es globo pálido, ven que tiene dos porciones. El globo pálido se divide en globo pálido interno y el globo pálido externo. Que en la circuitería de los núcleos basales, pues tiene importancia diferenciar entre globo pálido interno y globo pálido externo. En conjunto a estos tres, se les va a conocer como el núcleo, ¿qué, doctor Alan? Lenticular. Lenticular. Entonces, pues ya vemos, ¿no? Había comentado la doctora Lin que el tálamo tiene aquí una relación superior. Una relación superior que si lo alcanzan a ver, no es ni el caudado y tampoco el fornix. Nada más lo voy quitando. Si ven la relación inmediatamente superior aquí, justo este espacio que estoy coloreando, es la relación superior. Es un surco. Si está delimitando al tálamo de lo que es el caudado, ¿cómo se llamará? Bueno, al tálamo, está aquí el tálamo. Aquí está el tálamo. El caudado y el estriado en conjunto. Entonces se le conoce como tálamo estriado. Es surco, tálamo, estriado, porque está separando al tálamo del estriado. Esa es la relación superior, ¿no? Surco, tálamo, estriado, la relación superior del tálamo. Decíamos ya, ¿no? Las porciones de la cápsula interna. Entonces, esta de aquí quedamos que era el brazo posterior. Entonces, ahora sí entienden por qué es el brazo posterior de la relación lateral. ¿Ven aquí las cavidades que hay en este corte? Que tienen forma de qué estructura que vimos en médula espinal. ¿A qué se parece en médula espinal? ¿O no se parece a nada? A ver, doctora Moguel, ¿a qué le recuerda? ¿No? ¿No le recuerda nada en médula espinal? Justo esta parte. A ver, hagan memoria. ¿Las astas? Exacto, ¿no? Las astas. Las astas de la médula espinal, que es la sustancia gris, ¿sí? Entonces, estas astas o cuernos son precisamente aquí ya en cerebro, son cavidades, ¿no? Que se conocen como ventrículos, y estos ventrículos va a haber varios. Hay dos ventrículos laterales. Entonces, estos son los ventrículos laterales, los que estamos viendo aquí. Luego, que prácticamente está conformando todo el diencéfalo, el piso del diencéfalo. ¿Cuál es esta cavidad que estamos viendo aquí? Vamos a ponerle el número. ¿Es el tercer ventrículo? Ajá. ¿Y por qué no hay un segundo ventrículo? Porque son dos ventrículos laterales, ¿no? Son dos ventrículos laterales. De ahí nos pasamos al tercer ventrículo. Y este de aquí, ¿qué será, doctores? Lo que está acá abajo. Que también tiene forma de astas, cuernos. Por el corte, aquí estamos viendo otra porción de los ventrículos laterales, ¿sí? Porque tampoco es el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo, habíamos comentado, que está entre el tallo y el cerebelo. Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar entre ambas astas o cuernos de los ventrículos laterales? ¿Cómo se les ocurre que podemos diferenciar entre estas de aquí arriba y entre estas de acá abajo?
A ver, Pues doctor. unas serían anteriores y otras posteriores. Ujú. Aunque suene obvio, ¿no? Díganlo. Es cuestión analítica, no que se lo aprendan todo. Entonces, son astas, son las astas anteriores y astas posteriores, ¿no? Serían las astas anteriores o ventrales y astas posteriores o dorsales. ¿Qué otra porción nos queda aquí? Bueno, tenemos, aquí nos alcanza a ver el fornix, pero sí vemos, bueno, por este corte no tanto. No, no, de hecho sí se alcanza a ver el fornix, ya lo vi. Justo aquí, ¿no? Justo aquí está el fornix. Parte de relación superior de qué estructura, doctores. Del tálamo ya dijimos que no, porque es el surcotálamo estriado. Pero del diencéfalo, ¿no? En su conjunto del diencéfalo es el corte superior. Es el límite superior. Algo que se me olvidó comentarles. Si ven aquí los ventrículos laterales, hay un agujero que va a estar conectando a los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. ¿Alguien leyó cómo se llama ese agujero? ¿No? Agujero de Monroe, y que a lo mejor vieron que era el límite anterior del tálamo. En este corte no se alcanza a visualizar. Ahorita si quieren vemos otro corte. Pero el agujero de Monroe es el que va a estar conectando los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. ¿Por qué creen que sean importantes estos agujeros, doctores? A ver, desde el punto de vista, todavía no llegamos ahí, pero nada más para poner un ejemplo. Desde el punto de vista, a lo mejor, fisiopatológico. ¿Qué pasaría si se llegan a obstruir? Por ejemplo, yo me imagino que, por ejemplo, en el caso de una hemorragia, ¿no? O algo así, y se llegan a tapar. Me imagino que es cuando ya ocurre, pues, muerte cerebral. Pues más que muerte cerebral, sí, va a ir incrementando paulatinamente o súbitamente la presión intracraniana. ¿Qué tipo de hemorragia, doctora, se le ocurre que pueda ser la que ocasione sangre a nivel de los ventrículos? Hay diferentes tipos de hemorragias. Aprovechando ahorita que lo habló, si está en el parénquima, se llama hemorragia intraparenquimatosa. Si hay una hemorragia entre las meninges, ¿cuáles meninges había, doctores? La dura madre, la aracnoides y la pía madre. Bueno, aquí en la pía no es tanto encontrarse hemorragias por debajo de la aracnoide, sí, entonces sería una hemorragia que Subaracnoidea. subaracnoidea y una hemorragia que Eh, subdura, subdura. Doctor Alvarado. Bueno, es que en el agujero de Monroe también puede ser ocluido por algún tumor que se Ujú. forma en el tercer ventrículo. Sí, aunque no es tan común. Hay algo aquí en especial, un parásito que suele depositarse. ¿Cuál podría ser? A ver, doctora Katia. La oí muy segura. Bueno, no la oí tan. Exacto, los cisticercos. Los cistipuercos, ¿no? Como otros les dicen. Y estos cisticercos no es tan común que se depositen en los ventrículos. Es más común aquí verlos en el parénquima. Cuando se están ya calcificando, pueden estar formando una reacción inflamatoria a su alrededor, y esta reacción inflamatoria conduciría al paciente ¿a qué creen? ¿A qué creen? Una hidrocefalia. No, 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 ahorita estamos hablando aquí en el parénquima. Si empieza a haber inflamación, si se empiezan a depositar aquí los huevecillos,
La principal característica son convulsiones o epilepsia. ¿En quiénes creen que van a encontrar más este tipo de padecimientos de neurocisticercosis? ¿En quiénes? A ver, doctor Alan, lo veo murmurar, pero no sé qué dice. Pues había dicho, bueno, en mi mente pasó en los que comían carne cruda. ¿Y en quiénes podrán ser carne de puerco crudo? Pues en trabajadores, ¿no? Que generalmente comen en la calle. ¿Y entre qué década creen que se encuentra entre ese grupo etario? Ah, son adultos. Adultos como de que ustedes también ya son adultos, ¿no? Ah, Pero adultos, adultos jóvenes, adultos mayores. Generalmente en la cuarta y quinta década de la vida, entonces de los 30 a los 49 años, es muy común. Es la principal causa de epilepsia en este grupo etario, ¿sí? Cuando ustedes vean un paciente que come en la calle, que llegue con convulsiones y que no le hayan diagnosticado qué es, piensen de inmediato, ¿no? Neurocisticercosis. Incluso de manera, chequen en internet, ¿no? Todos los escenarios, es una barbarie. Yo hice mi maestría en el banco de cerebros y en el banco de cerebros había montonal de casos con neurocisticercosis. Dejan la impresión ahí del huevecillo, además de que hay una reacción inflamatoria muy importante en los sitios de esas regiones donde se van depositando los huevecillos. Entonces, esta inflamación es lo que conduce a epilepsia, convulsiones, pero también se puede depositar en el sistema ventricular, ¿no? En el sistema ventricular. Se está depositando en esta región. Ahora sí, ¿no? Va a poder conducir a un tipo obstructiva, porque los huevecillos van a estar obstruyendo. Si es lateral, no se van a quedar ahí, ¿no? Por gravedad y por la circulación que lleva el líquido cefalorraquídeo, se van a tender a acumularse en aquellas zonas más estrechas. Esas zonas estrechas, pues son parte de los agujeros. Bueno, entonces este era un dato curioso, pero pues dentro de lo que... Luego, ¿qué otra porción nos falta, doctores? Lo vemos aquí. En este corte justo no se ve la comunicación, pero es el cuerpo calloso, ¿no? El cuerpo calloso, tanto en su porción anterior como en su porción posterior. ¿Dudas, doctores? ¿Comentarios que tengan? ¿No? A ver, nadie le llamó la atención esta que también nos falta aquí. Este núcleo se le conoce como antemuro. Antemuro. Esto de aquí, tampoco nadie me dijeron. A ver qué es. El plexo coroideo. Los plexos coroideos. ¿Qué importancia tendrían estos plexos coroideos? Son los principales productores del líquido cefalorraquídeo. La doctora Lynn, creo que la vi por aquí. Hola, buenas tardes a todos. Hola, doctora. Pues ya dimos un repaso anatómico también para que se volvieran a situar. Le decía la importancia de conocer las estructuras para poder... bueno, no, ya no va a dejar. Bueno, en los cortes sagitales no es tan común ver el efecto que produce un tumor. ¿En dónde esperarían encontrar, doctores, esto que comentaban de los tumores? ¿Dónde esperarían encontrar ustedes? ¿En qué tipo de cortes? Un
efecto de la masa, ¿no? La masa que está ocasionando el desplazamiento de estructuras. Ocasionan, a ver, les digo, ¿no? Rápidamente, el tumor se ocasiona un efecto. En un corte sagital, ¿creen poder observar el desplazamiento de las estructuras de una porción medial a una lateral? No, se vería mejor en En horizontal. una horizontal o en un corte coronal, ¿sí? En un corte coronal, ¿no? Podrían ver cómo está desplazado más medial o más lateralmente ciertas estructuras. Entonces, dependiendo qué tanto se está desplazando, ya son criterios inmediatos de cirugía, de neurocirugía para extraer ese tumor porque puede comprometer la vida del paciente. Muy bien, doctora Lynn, déjame darle chance. ¿Quiere continuar entonces con esta? Sí, de en acuerdo. donde nos habíamos ¿Le quedado? parece bien si terminamos las otras estructuras de diencéfalo? Ujú. Y quizá nos dé tiempo también de empezar cuerpo esteado. No sé qué Muy les bien, parezca. muy bien, doctor. ¿Sí? Ok, entonces nos seguimos con diencéfalo. Y de un momento voy a compartir pantalla. Ok, bueno, ahí ya están viendo las diapositivas. En la última clase habíamos terminado de ver todo lo que fue tálamo. Recordando las otras estructuras, teníamos que ver hipotálamo, epitálamo y subtálamo. Hacer aquí también la precisión nuevamente que muchas de las estructuras en el nombre nos están hablando de la ubicación. Es entonces como platicábamos la clase pasada que el hipotálamo y todas las estructuras del diencéfalo van en torno a lo que es el tercer ventrículo. El hipotálamo, comentamos que va a estar formando parte directamente de lo que es el piso del tercer ventrículo. Si nos vamos a la imagen que está en la parte izquierda y ubicamos el hipotálamo, todos por favor vayan siguiendo la imagen y con el número 7 decíamos que encontrábamos a esta altura lo que es el hipotálamo. Vemos algunas estructuras en relación con, y con el número 2, pues tenemos a la comisura anterior, inferior, con el número 11 vemos parte de lo que es el quiasma óptico. En la parte lateral también inferior nos encontramos con lo que es el cuerpo mamilar. Y una de sus relaciones también en esta imagen con el número 8, pues podemos ver la adherencia intertalámica y con el número 3, la estructura de la cual pues ya habíamos hablado en la clase pasada, que fue todo lo que es tálamo. Entonces, una vez que nos ubicamos en la imagen de la derecha, nuevamente aquí tenemos al tálamo, tenemos al hipotálamo y la relación directa que va a guardar a su vez con otra estructura que va a ser la hipófisis. Hasta aquí sí me escucho bien, ¿verdad? Porque luego se me va el internet. Gracias. Bueno, entonces les decía, en la imagen vemos la estrecha relación que tiene el hipotálamo con otra estructura, una estructura endocrina que va a ser la hipófisis. Por lo tanto, vamos a estudiar a esta altura de nuestro sistema nervioso central algo que conocemos como tracto hipotálamo hipofisiario. Y vamos a describir, pues entonces, algunas de las partes fundamentales de la hipófisis y también pues su interrelación funcional con lo que es nuestro hipotálamo. Recuperando esta imagen, vean aquí la hipófisis, vamos a ver que la hipófisis se encuentra a nivel de lo que es del cráneo, en el hueso esfenoides y específicamente en una estructura que se va a llamar silla turca. A la hipófisis le vamos a encontrar dos lóbulos, como lo vemos aquí en color verde y en color morado. Vamos a hablar de una hipófisis o de un lóbulo anterior, o llamado, ya decíamos también, como adenohipófisis o hipófisis glandular, según la referencia que estén consultando. Y en la parte posterior vamos a encontrar a nuestra neurohipófisis. Formarse el tracto hipofisiario a su vez, vamos a encontrar aquí una estructura, un pedúnculo que le vamos a conocer como tallo hipofisiario y va a ser la continuidad que va a tener este tracto desde el hipotálamo hacia lo que son las estructuras, ya dijimos, adeno y neurohipófisis. Entonces, hasta aquí, recuerden, número 1, en dónde se encuentra el hipotálamo, cuáles son sus estructuras relacionadas y a su vez, pues el enlace que se hace con la hipófisis
y a lo que llamamos, decíamos, tracto hipotalámico hipoficiario. Continuando un poquito a hablar de lo que son las caras de nuestra hipófisis, vamos a ver que vamos a estudiar una cara inferior, una cara anterior y una cara posterior. En esta imagen nuevamente pudiéramos ver esas caras. A nivel inferior, pues esta va a ser evidente en lo que es la base de cráneo. En la relación anterior o la cara anterior, ya decíamos, vamos a encontrar lo que es nuestro quiasma óptico. Con el número 11, aquí lo podemos ver un poco más grande. Y en la parte posterior, pues encontramos nuevamente lo que son los cuerpos mamilares. Podemos recuperar aquí algunas estructuras también. Con el número 4 podemos ver lo que es el plexo coroideo del tercer ventrículo. Va a ser importante lo que son los senos. En otras diapositivas o en otros temas comentábamos un poquito acerca de los senos venosos. La circulación sanguínea, que va a ser un tema que también vamos a abordar, tanto la irrigación como el drenaje, específicamente el drenaje a nivel del sistema nervioso se va a llamar por algo que se llaman senos. Y en el caso de lo que es la hipófisis, pues vamos a tener en la parte lateral a lo que son los senos cavernosos. Esta circulación va a ser importante precisamente por, me regreso tantito, por el flujo que va a tener a nivel hormonal, el flujo de hormonas a nivel de lo que es tanto nuestro hipotálamo con la interconexión de la hipófisis y a su vez la circulación en general. Entonces, importante aquí también recuperar, les decía, algunas de estas estructuras. Ahora bien, ¿todo bien hasta aquí? Sí. Sí, ¿no? Más o menos, ¿sí se acuerdan más o menos de lo que estuvimos hablando la semana pasada? Voy a hacer un espacio aquí porque comentábamos que una de las funciones especiales y específicas de lo que es el hipotálamo es la función neuroendocrina, ¿sí? ¿Qué investigaron acerca de lo que es la función neuroendocrina? Acuérdense que ustedes ya habían llevado sistema endocrino, les mandé un texto también de lo que es endocrino y de ese tracto hipotálamo hipoficiario. ¿Qué es lo que lograron estudiar? Levantando su mano, por favor. ¿Qué recordaron? Ahora en ciclos clínicos van a ver directamente patología y entonces todo lo del sistema endocrino otra vez lo van a tener que repasar. ¿Qué es lo que estudiaron? A ver, doctor Jorge. No, esta vez sí no repasé. No, esta vez sí no. Esta vez sí no repaso. Ok. Bueno, a ver, ¿qué más? Adelante, doctora Mariana. Pues una de las hormonas que va a estar involucrado pues en esto del eje hipotálamo hipófisis va a ser la hormona de crecimiento que pues su principal función va a ser la síntesis de la IGF-1, que pues es la hormona, el factor de crecimiento similar a la insulina 1, y pues esta va a estar estrechamente relacionada con lo que es el metabolismo y el crecimiento. Entonces, pues algún defecto en esta pues nos podría dar pues un gigantismo, por ejemplo. Ok, bien, doctora Mariana, ¿alguien más? A ver, doctora Lázaro. Pues, bueno, yo busqué, bueno, estudié las hormonas como tal. Y, por ejemplo, de la adenohipófisis, encontré la FSH, la gonadotropina, que pues esta va a tener efectos diferentes, ya sean pues en la mujer o en el hombre. Que, por ejemplo, en la mujer va a estimular la producción de estrógenos, en el varón pues va a estimular la espermatogénesis de andrógenos. También otra hormona de la adenohipófisis pues es la ACTH, y pues esta es para el crecimiento de la corteza suprarrenal. Esta va a estimular la síntesis y pues la liberación de más hormonas, ¿no? Ok. También, bueno, es que también tengo la LH, la prolactina, la TSH, la GH y la MSH, pero pues no sé si las menciono todas o... Bueno,
Vamos a darle oportunidad a sus dos compañeros para seguir con las diapositivas. Doctora Moguel y doctor Jorge, por favor. Sí, también habíamos hablado ya en la anterior clase de estas dos hormonas, de la neurohipófisis, que iba a liberar dos hormonas, la oxitocina, que esta iba a ser la eyección de leche, y además la contracción del miometrio, y la otra hormona es la vasopresina, que esta pues nos iba a ayudar a aumentar la reabsorción de agua en los riñones y aumentar la presión sanguínea, y además pues nos iba a causar una vasoconstricción. Ok, doctor Jorge, para finalizar. Sí, yo investigué de la neurohipófisis, que es la ADH, que esta se sintetiza en el núcleo supraóptico del hipotálamo. Esta tiene como acciones aumentar la reabsorción de agua libre a nivel renal al actuar sobre los receptores B2 que se encuentran en el tubo coronariano distal. Y está la oxitocina, que se sintetiza en el paraventrículo del hipotálamo. Esta tiene acciones al eyectar láctea al actuar sobre las células mioepiteliales y las contracciones uterinas, también estas al estímulos uterinos sexuales y succiones de pezones. Y en la adenohipófisis está la TRH, que esta es liberada en el hipotálamo anterior, y esta tiene como acción estimular la excreción de TSH y la prolactina. La GNRH, que esta es liberación de neuronas periópticas, su liberación es pulsátil, alrededor de 60 a 120 minutos, y es necesaria para la respuesta hipofisiaria adecuada. Esta es la liberación de FSH y de LH. Esta tiene como acción estimular la secreción de LH y FH. Esta administrada de una forma continua inhibe la liberación de gonadotropinas por desinhibición de las células gonadotrópicas, provocando hipogandronodismo. Ok, bueno, entonces de lo que ustedes estudiaron, nos va a servir, decíamos, porque respecto a la configuración interna del hipotálamo, vamos a ver que igual que el tálamo, pues va a contener varios núcleos. A su vez, estos núcleos van a estar separados, ya decíamos, en dos áreas, un área medial y un área lateral. El área medial, pues se va a encontrar en lo que es directamente el piso del tercer ventrículo, de lo que es la lateral, ya que esta va a estar junto o a la par de lo que son las cintillas ópticas. Entonces, ahora sí nos vamos con la imagen y como podemos ver aquí, nuevamente localizando y como referencia a nuestro tercer ventrículo, lo que son los tálamos, y en esta área vamos a encontrar a nuestro hipotálamo. Entonces, en color rojo le señalizan lo que son los núcleos mediales y laterales a ellos vamos a encontrar en color azul lo que son los núcleos laterales del hipotálamo. Entonces, de estas dos áreas ya estuvieron mencionando algunos de los núcleos. En la región o el área medial a nivel anterior o la región anterior o quiasmática, vamos a encontrar estos dos núcleos importantes para lo que es la neurohipófisis, el paraventricular y el supraóptico. Pero en esta misma región, además de estos dos, pues vamos a encontrar también el anterior, el supraquiasmático y el del área preóptica. Entonces, en la imagen igual podemos ir viendo algunos de los núcleos más importantes en este corte, que es la cara medial del hipotálamo, y con el inciso A tenemos al núcleo supraquiasmático. Vamos a identificar también con la letra B, en color azul, el núcleo supraóptico. Vemos a lo que es el núcleo, el área, preóptica. Vemos con el D, el núcleo anterior. Arriba de tenemos al núcleo paraventricular. Con la F y ya en color rojo, por lo tanto núcleos mediales, pues tendríamos al núcleo infundibular. Recuerden el infundíbulo que le da conexión precisamente al hipotálamo con lo que es la hipófisis. Después tendríamos con la letra G, superior a la anterior, el núcleo ventromedial. Más superior tenemos al núcleo dorsolateral. Y finalmente tendríamos a estos dos últimos, que sería el núcleo mamilar, recuerden las relaciones que hablábamos, y finalmente lo que es el núcleo posterior. Ahora bien, entonces nos vamos nuevamente hacia las áreas, ya que los reconocimos en la imagen. Recuerden entonces nada más que en el área lateral, pues algunas de las señalizaciones anatómicas que tenemos de cada uno de ellos. Ahora, ¿cuál es la importancia de cada uno de ellos? Pues ya dijimos en cuanto a las funciones directas que tiene el hipotálamo.
Una de las más relevantes pues es la función neuroendocrina que tiene por medio de lo que nosotros ya conocemos como tracto hipotalámico hipoficiario, y pues ya lo mencionaban ustedes a manera breve de repaso, mediante lo que es el núcleo supraóptico y paraventricular, la producción de la oxitocina y vasopresina. La clase pasada les mostraba esta imagen en donde podemos ver precisamente el tracto. Vemos aquí, identificamos el infundíbulo, identificamos la adenohipófisis e identificamos la neurohipófisis. Y decíamos que pues íbamos a tener en los núcleos, van a ser lo que son células o directamente neuronas con un axón largo que va a recorrer todo el tracto hipoficiario, va a pasar por el infundíbulo y va a llegar entonces hasta la neurohipófisis. Aquí vemos estas dos importantes hormonas con las funciones ya citadas, tanto la oxitocina como la hormona antidiurética. Una vez que ya se tuvo como tal la secreción y la producción de estas dos hormonas, ¿qué sucede con esas hormonas cuando ya llega a la neurohipófisis? ¿Quién lo leyó? ¿Levantando su mano también? Les mencionaba a este nivel la importancia tanto del drenaje como de la irrigación, porque ya se hizo la producción, hablamos de la producción de estas dos hormonas, ¿y qué pasa con esas dos hormonas posteriormente? Adelante, levantando su mano. A ver, doctora Paulina. Díganme algo porque no sé si es mi internet, soy yo o son ustedes o qué pasa. ¿Me Ellos escucha ahí, doctora? estudiaron. ¿Ahí te escuchas? Bueno, sí, no leía dónde se iban a estas hormonas. Ok, ¿alguien más? Doctor Mario, ahora creo que anda muy callado. Sí, tampoco leí bien lo de esos hormonas. Ok, ¿quién más? A ver, doctor Jorge. ¿Cuál? ¿Cuál de los dos? Oxitocina y hormona antidiurética. Ya se hizo la producción, hablábamos de las neuronas, pasa por lo que es infundíbulo y drenan su secreción a nivel de la neurohipófisis. Hablamos ya de las funciones de oxitocina y de la hormona antidiurética. ¿Qué pasa después? ¿Qué sucede con esas dos hormonas? Perdón, es que tampoco leí el tema, ¿no? ¿Tuvieron examen o qué pasó? Doctor Jorge, los demás tuvieron Más examen. bien a mí se me acumuló el trabajo, entonces pues sí se me fue el tiempo realizando pues 2 exposiciones y pues algunos esquemas de farma. Entonces, Perdón, pues, perdón, doctora Allen, que la interrumpa, pero también ya pasó lo mismo con el grupo No. Y esto no puede estar sucediendo, doctores. Hoy todos tuvieron prácticamente 0 en el examen. Antes nada más tomábamos en cuenta una calificación de esa, la más alta, los apoyábamos para las calificaciones que están obteniendo en estas preguntas diarias, pero en vista de que ustedes no están estudiando, no le dan atención, interés, prioridad, ¿no? Porque ustedes se tienen que organizar. Y dijeron, pues no tenemos este examen en nervioso, pues no estudiamos en nervioso. Entonces, a partir de ahora, doctores, todas estas calificaciones que tienen en los exámenes cuentan como un examen parcial, para que así se fuercen ustedes a repasar, doctores. Adelante, doctora Aline. Sí, gracias. Bueno, pues entonces es importante que se den, ya nada más para finalizar, sí es mucho trabajo, siempre van a haber exámenes, siempre va a haber que estudiar, que preparar y demás, pero gestionen bien su tiempo, ¿sí? Porque si no, recuerden que la clase pasada nos detuvimos precisamente aquí porque ya no recordaban algunos conocimientos de endocrino. Entonces, se les dio algún material y ese fue el espacio, pues precisamente para que se entendiera un poquito más la clase, en el entendido que ya habían visto endocrino. Y esto es de lo más concurrido que se ve en lo que es el sistema. Pero bueno, entonces, para finalizar, nada más hay que recordar, les decía un poquito acerca de la irrigación, lo que es la sangre directamente en lo que es a nivel de la hipófisis,
pues va a llegar a través de arterias y estas arterias parten directamente de lo que son las carótidas internas. Entonces, esta irrigación precisamente, recuerden que una vez que existe la producción y que hay vesículas de almacenamiento, entendiendo la función que tiene tanto la oxitocina como la hormona antidiurética, ya decíamos de la oxitocina, eyección de lo que es la leche, la contracción del miometrio, en cuanto a la hormona antidiurética o vasopresina, reabsorción, aumenta la reabsorción de agua en los riñones, vasoconstricción, aumento de presión sanguínea. Es decir, que cuando se dieran estas funciones o estos efectos se necesitan a nivel orgánico, pues se va a dar su liberación por medio de lo que es el torrente sanguíneo, ¿de acuerdo? Ahora, ya tenemos lo que es la neurohipófisis. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la adenohipófisis. ¿Recuerden de la adenohipófisis? Dijimos también que ¿cómo se le llama la adenohipófisis? Les decía que en la literatura, además de adenohipófisis, ¿cómo se llama? Todos, sin levantar su mano. Hipófisis anterior. Glandular. Ok, exactamente. Entonces, bueno, aquí a nivel de lo que es la adenohipófisis, recuerden que va a tener o contener 5 tipos distintos de células. Y a su vez, estas células pues van a segregar 5 o diferentes tipos de hormonas. Ya algunos las mencionaban sus compañeros y sus compañeras ahorita que pregunté. Entonces, en adenohipófisis vamos a encontrar desde lo que son las células somatotróficas, que recuerden que estas pues producen a su vez hormonas de crecimiento. Vamos a encontrar también lo que son células lactotróficas, que ¿qué se estarían secretando las células lactotróficas? Prolactina. Prolactina, bien. Encontramos también lo que son las células corticotróficas, que estas que van a secretar. Corticotropinas. Corticotrópicas, ¿qué secretan? Las corticotropinas. Ok, vas a secretar lo que es ACTH. ¿Qué es la ACTH? Hormona adrenocorticotropa. Ajá, muy bien. La LPH, la MSH, la beta endorfina, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué otras más? Pues vamos a tener a lo que son las células tirotróficas, perdón. ¿Qué van a secretar o a estimular? Las tirotróficas. Exactamente, ¿sí? Y finalmente también a este nivel encontramos lo que son las células gonadotróficas. ¿Qué secretan las células gonadotróficas? FSH y LH. Bien, muy bien, muy bien. Entonces vayan recordando esto porque les decía, a este nivel, según la regulación directa que viene desde el hipotálamo, a nivel del hipotálamo nos vamos a encontrar lo que es la producción de unas hormonas que a su vez van a regular a las hormonas que se encuentran en la adenohipófisis y de las cuales ya estuvimos repasando un poquito. Es decir, se van a secretar células u hormonas de liberación o de inhibición de lo que es la hipófisis anterior. ¿Sí me explico con esto cuál es la importancia neuroendocrina, además de lo que ya vimos de la neurohipófisis con la adenohipófisis? ¿Sí, doctora Jimena? ¿Sí? Entendimos hasta aquí. Pues en general entendemos un poco la función neuroendocrina de las hormonas y la relación que existe entre la adenohipófisis y la neurohipófisis, porque al final las hormonas que va a producir la neurohipófisis van a relacionarse directamente con las que produce la adenohipófisis. Ok, bien, bueno. Entonces, esa fue una de las funciones principales, pero también lo que es el hipotálamo tiene funciones o realiza funciones autónomas, ¿sí? ¿A qué nos referimos con funciones autónomas? Recuerden cuando vimos la clasificación del sistema nervioso. ¿Quién se acuerda? Autónomas. A ver, doctor Humberto Cuenca Velázquez Humberto, ¿a qué se refiere con funciones autónomas? No lo recuerdo, doctora. Ok, doctora, a ver, ¿quién más? Doctor Gabriel.
Son las acciones involuntarias que va a llevar a cabo el cuerpo, como los latidos del corazón. Ok, bien, entonces, esas son las funciones que van a realizar lo que es el hipotálamo. Específicamente se considera como un centro regulador autónomo y los núcleos que contienen, de los que ya hablamos, pues están produciendo lo que son respuestas de tipo visceral. Vamos a ver que aquí se clasifican sus núcleos como parasimpáticos o simpáticos, y si nos vamos a cuestión de localización, los parasimpáticos van a estar formando parte y los simpáticos en el grupo posterior y lateral. Entonces vean la relevancia además que realiza el hipotálamo. Otra de las regulaciones importantes también aquí es la regulación del hambre y de la sed, ¿sí? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que de pronto, pues nosotros que tienen que ver con algunas situaciones también ambientales, de pronto ustedes empiecen con algunos síntomas orgánicos y que nos están indicando que tenemos sed o que tenemos hambre? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos sed o cuando tenemos hambre? ¿Cómo nos damos cuenta? Y estamos hablando de unas funciones sencillas que a veces pudieran pasar por desapercibidas, pero que tienen que ver, pues, obviamente con nuestra supervivencia. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen hambre o tienen sed? ¿Cómo se dan cuenta que tienen hambre o tienen sed? Son cuestiones cotidianas. Cruje el ¿Sí? Aquí estómago. Cruje el estómago, dice el doctor Jorge. ¿Qué más? Y la sed, pues se reseca la boca. Se reseca la boca, doctora Diana. Eso iba a decir, igual que la sed, se empieza a secar el agua y pues ya no hay tanta producción de saliva. Ok, bueno, entonces vean, son situaciones cotidianas que a veces las pudiéramos pasar desapercibidas, ¿sí? Pero esa regulación de que, no sé si igual les ha pasado, cuando tienen un montón de tarea o que va a hacer el examen al otro día y quiero estudiar todo el temario del sistema nervioso en una noche o en una tarde, ¿sí? ¿Tienen el mismo apetito? ¿Se les ha pasado incluso alguna comida y ni se acuerdan que tenían que comer? ¿Sí les ha pasado o no? ¿O nada más a mí? De acuerdo. Sí. Bueno, entonces afortunadamente a través del hipotálamo hay una regulación tanto de lo que es el apetito o del hambre y de la sed. Y esta regulación pues va a estar dada por los núcleos importantes, que es el núcleo ventromedial y los laterales, por medio específicamente de neuronas que van a ser neuronas tipo glucorreceptoras y osmorreceptoras. Entonces, recuerden que la regulación del hambre y de la sed es una de las funciones del hipotálamo mediante estos dos núcleos, ventromedial y ventrolateral, perdón, y que aquí vamos a encontrar específicamente neuronas de tipo glucorreceptoras y de tipo osmorreceptoras. Ahora, para finalizar con las funciones que tiene el hipotálamo, también el hipotálamo está regulando la temperatura corporal. Ahorita creo que algunos de ustedes los veo tomar agua y demás, ¿no? Hace algunos meses, la ingesta de agua que tenían era la misma que ahorita, o andábamos con la ropa que traemos ahorita. No. Sí, no, Jimena, ¿sí? ¿Qué han notado ahorita en las últimas semanas? Tenemos más agua y tenemos más sed. Exactamente. ¿Y qué pasa cuando nosotros, por ejemplo, tenemos mucho calor? ¿Qué sucede en su cuerpo? ¿Qué pasa cuando tenemos mucho calor? Sudamos. Cuando aumenta la temperatura. Empezamos Adelante. a sudar. Sudoración. Empezamos a sudar, exactamente, ¿sí? ¿Qué sucede lo contrario? Cuando nosotros estábamos en diciembre, enero, que yo sentí más frío en enero, ¿sí? Y que andábamos con la bufanda, muchos hasta traían su gorra y bufanda y suéter y chamarra y demás. ¿Qué sucede a nivel corporal cuando nosotros tenemos frío? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? A ver, ¿quién nos comenta? ¿Se pone la piel pálida? Se pone la piel pálida. ¿Qué más? ¿Temblamos? Empezamos a tener esas contracciones, exactamente. Es decir, se echan a andar mecanismos corporales de manera que o se libere calor
o todo lo contrario, se esté reteniendo el calor para regular lo que es la temperatura, ¿sí? Y esa regulación de la temperatura corporal, todo lo que ya mencionaron, si hay piloerección, si empezamos con lo que son escalofríos, a nivel de vasos sanguíneos, una vasodilatación o lo contrario, una vasoconstricción, eso está regulado. El del hipotálamo específicamente porque es el núcleo paraventricular. Y vamos a encontrar aquí receptores específicos de lo que es la temperatura sanguínea, receptores sensibles a lo que es la temperatura sanguínea. Entonces, así, efectivamente, la relevancia del hipotálamo desde lo neuroendocrino, desde las funciones autónomas, regulación de lo que es el hambre, temperatura corporal, y todavía vemos una función importante y relevante en esta estructura del encéfalo, es decir, la integración motora. Nos dice la literatura que prácticamente todos sus componentes participan, pero principalmente está involucrado lo que es el núcleo mamilar. No sé si el doctor nos quiera complementar un poco de integración de función. ¿Qué es lo menos estudiado del hipotálamo, no, doctor? Así es. Bueno, es un circuito, ¿no? Ustedes pueden encontrar los circuitos que involucran a las emociones, los núcleos relacionados. Pueden encontrar el circuito APS, ¿no? Está involucrado el hipotálamo, amígdala, a núcleo mamilar. Y es muy interesante porque por ejemplo, en aquellos sujetos en los cuales tienen, por ejemplo, los cuerpos mamilares o hiperactivos, los cuerpos mamilares se han visto, pueden estar inhibidas sus emociones. ¿En qué sujetos desde el punto de vista patológico puede estar relacionado esto? En quienes están inhibidos sus emociones, o sea, que tengan miedo, que tengan individualmente el miedo, la alegría, doctora Brenda. No sé si estoy bien, pero ya en los niños que tienen autismo. Puede ser, sí, ¿no? Pero en adultos, por ejemplo, podría ser. Que no tienen miedo de la consecuencia de sus actos, por ejemplo. Doctor Carpio. Yo había leído una vez en cuanto a los, no sé si está bien, pero en cuanto a los asesinos seriales, ¿no? Entonces, todas esas personas, porque ellos no tienen un sentimiento de culpa y por ende pues, tampoco sienten como un miedo a las consecuencias que puedan tener sus actos. Exacto, ahí va esta parte. Entonces ya visto que en los asesinos seriales se encuentran disfuncionales los núcleos mamilares. Entonces, los cuerpos mamilares pues, tienen que ver con la relación de las emociones. Entonces, imagínense, están subiendo su temor, no tienen miedo de lo que van a suceder en la relación a un futuro o desencadenando dos pasados, ¿no? En un futuro. De hecho, esto es muy interesante para parte de los asesinos seriales y pues, no sé, estoy viendo un repunte de onda porque en Azerbaiyán, ¿no? Están comentando que ya van dos asesinos seriales que se encuentran. Bueno, se han estudiado los cerebros de estos asesinos seriales y se han evidenciado cambios muy interesantes a nivel cerebral. De hecho, los cuerpos familiares, claro que lo recuerdo. Bueno, igual había leído que sí se encuentra con la relación directamente en ciertas hormonas, por ejemplo, la oxitocina, y justamente hablaba de que era del apego de madre e hijo, y muchas mujeres que llegaban a tener o a padecer depresión postparto tenían niveles bajos de estas hormonas. Exacto, ¿no? Entonces, en las pacientes con depresión postparto deben tener mucha precaución con esas madres, ¿no? Por el hecho de que pueden ocasionar, incluso se ha visto que asesinan a los hijos por esta depresión tan intensa que tienen, por el hecho de que sienten alguna culpa, enojo y lo proyectan hacia los recién nacidos. Eso también se ha observado, ¿no? Está un desequilibrio totalmente, esto sí, a nivel hormonal. Necesita atención inmediata porque puede condicionar el peligro tanto de la cría como de la madre.
Además de este núcleo amigdalino, también estrechamente lo que les comentaba sobre los asesinos seriales, este núcleo amigdalino, la amígdala, también es una de las responsables de sentir miedo o no, y de poder contrarrestar o no ciertos impulsos, que ya lo vemos en el cuerpo estriado. Pero dentro de esto, ya comentaba la doctora Lee, ¿no? Que tiene que ver con respuestas de tipo vegetativo, también el núcleo amigdalino, ¿no? Tiene que ver con respuestas vegetativas y de inhibición o sentir miedo, de defensa o de supervivencia. ¿En qué momento podríamos estar observando, ¿no? ¿En qué momento podríamos estar observando que se acerca y se activa el núcleo amigdalino? Ante una respuesta de miedo, pero ¿cuándo podríamos observarlo? Un ejemplo que me quieran poner. Cuando te sientes en peligro, por ejemplo, un asalto o algo así, inmediatamente como que todo tu cuerpo se alerta. Incluso tienes la sensación de querer correr. Y correr. O sea, por ejemplo, ¿han visto a lo mejor estas personas que van en la calle, se encuentran con una moto, con un coche que viene a alta velocidad? ¿Qué es lo que hacen muchas personas, si no es que la mayoría? Los empiezas a observar y te quedas en alerta. Te quedas paralizado, ¿no? Paralizado. Esa respuesta al miedo y esa parálisis tiene que ver con el núcleo amigdalino, ¿no? Bueno, ya veremos este punto, pero pues complementando con el núcleo mamilar, la verdad es que es todo un complejo de circuitería, ¿no? Que está estrechamente relacionada. Chequen el circuito de Padres, que es de lo más antiguo de las emociones, pero hay otros núcleos, otros circuitos ya más actuales que están involucrando a diferentes áreas, que es totalmente complementarias a estas regiones. Gracias, profesor. Dice que queda bloqueado, ¿no? Comentarles para finalizar esta parte sobre la integración de emociones a nivel de lo que es el hipotálamo. Hace algún tiempo en Iztacala pues fueron a dar unas conferencias y fueron de siglo XXI y de un departamento de lo que es cirugía psiquiátrica. Entonces a mí me llamó mucho la atención, primero porque no conocía que existiera esta área, la cirugía psiquiátrica, y precisamente nos pasaban algunos reportes de asesinos seriales, algunos casos incluso conocidos que se difunden mucho en periódicos, redes sociales y demás, de pues pacientes que se identifican con algunas situaciones a nivel social, desde comportamiento social, desde intrafamiliar hasta de pareja, que pues datan la violencia y entonces los estudian y se ve que tienen alguna estructura o algún cambio a nivel de lo que es el sistema nervioso, y específicamente hablaban de hipotálamo. Entonces nos mostraban algunas cirugías en donde hacían ciertas correcciones una vez identificada la estructura, y la que más recuerdo era de un taxista, porque pues todos abordamos un taxi, ¿no? O un Uber, un Didi, lo que ustedes quieran, y es algo cotidiano que yo pudiera hacer, y yo nunca voy a imaginar que pudiera estar con un asesino serial o cualquier persona de nosotros. Entonces ponían la cara y el rostro del taxista antes de la cirugía y después de la cirugía. Entonces hasta su facie se veía una facie así como de psicótico, y posteriormente pues tenía relajada la expresión y demás. Entonces nos iban indicando a nivel de qué estructura veían ahí alguna alteración, y posteriormente pues cuál era el cambio del comportamiento de cada uno de ellos. No sé si se siga haciendo, doctor. Esa ponencia yo creo que ya tiene como unos 3 años, que fue en el siglo XXI, pero no sé si sigan todavía. Pero en sí, ¿qué parte era la que realizaban cirugía? Ay, no le escucho. ¿Qué estructura era donde se abordaba la cirugía? Desde lo que era la hipotálamo y a nivel de lo que era amígdala también se identificaban igual cambios a nivel del lóbulo prefrontal igual. Ah, pero ya no le entendí si se refería a que hacían algún tipo de cirugía, abordaje quirúrgico. Así es, hacían abordaje quirúrgico. La angiografía, seguramente. Bueno, pues sí. Sí, una resección parcial de la amígdala, pues, precisamente por lo que acabamos de comentar, que se asocia con este comportamiento. De acuerdo. Bueno, pues nada más.
ahí la integración de lo que es algunas de las emociones, comportamiento a nivel de lo que es las estructuras, ¿no? Doctor, no sé si le parezca bien, son las 6 y damos 10 minutos y continuaríamos con las dos últimas estructuras de diencéfalo, son las 6:08. De acuerdo, 6, ¿Sí? 20.